Soy Daniele, tengo 22 años y acabo de graduarme en bioquímica en Northwestern. Mis padres nunca apoyaron mis decisiones, pero igual me hicieron una fiesta de graduación extravagante. Es raro, considerando que la semana pasada me llamaron un parásito inútil. Mientras veía subir las burbujas del champán caro, vi a mi padre poner un polvo blanco en mi copa cuando pensó que nadie lo veía. Mi corazón se detuvo. Mi propio padre estaba tratando de envenenarme. Si estás viendo este video, cuéntame de dónde eres en los comentarios. Dale like y suscríbete mientras te cuento cómo sobreviví a la traición de mis padres y encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Para entender por qué mis padres querrían hacerme daño, necesitas conocer a nuestra familia. Los Harris no eran una familia amorosa común. Mi padre, Joseph Harris, convirtió Harris Pharmaceuticals de un pequeño laboratorio en un imperio de miles de millones. Su reputación por tácticas despiadadas de negocios era legendaria. Los competidores perdían financiamiento misteriosamente o enfrentaban obstáculos inesperados. Pero en público, él mostraba la imagen de filántropo y hombre de familia. Mi madre, Eleanor, venía de dinero antiguo. Su familia llevaba generaciones en el desarrollo farmacéutico antes de casarse con mi padre y fusionar sus empresas. Ella estaba obsesionada con las apariencias y el legado de los Harris. Nuestra casa aparecía en revistas de arquitectura y organizaba galas benéficas que eran la comidilla de la sociedad de Chicago. Pero a puerta cerrada, era fría, calculadora y siempre criticaba todo de mí. Luego estaba mi hermana perfecta, Sofía, 3 años mayor que yo, con calificaciones impecables, capitana del equipo de debate, y después graduada con honores de Harvard Business School. Se unió a la empresa familiar sin dudarlo y rápidamente se convirtió en la heredera aparente. Nuestros padres nunca se perdían sus partidos de tenis ni recitales de piano. Mostraban orgullosos sus trofeos y premios por toda la casa. Cuando ella hablaba en la cena, ellos le escuchaban atentamente. Mi experiencia fue totalmente diferente. A pesar de ser yo también estudiante de excelencia, mis logros siempre eran recibidos con indiferencia. Eso es lo que esperamos de un Harris, decía mi padre sin levantar la vista del periódico. Cuando gané la feria de ciencias estatal en 10º grado, mi madre solo comentó que mi cabello se veía desordenado en las fotos. Solo asistían a mis eventos y no ir habría parecido sospechoso ante los demás. Desde niña, estaba claro que ya habían planeado mi futuro, estudiar ciencias farmacéuticas, entrar en la empresa familiar y eventualmente dirigir el área de investigación, mientras Sofía manejaba la parte de negocios. Mis protestas no importaban. Cuando en la secundaria me interesé en la ciencia ambiental, especialmente cómo los desechos farmacéuticos afectan los ecosistemas, mi padre lo desestimó como tonterías de abrazar árboles. Durante mi penúltimo año de secundaria, apliqué a Northwestern específicamente por su programa de ciencias ambientales. La confrontación que siguió fue explosiva. Mi padre me amenazó con cortarme la ayuda económica. Mi madre lloraba hablando del deber familiar y la tradición. Yo me mantuve firme, argumentando que aún podía hacer una diferencia en el mundo sin seguir exactamente su camino. Después de semanas de trato silencioso, cedieron, pero con condiciones. Pagarían mi educación, pero tenía que hacer una especialización menor en bioquímica y trabajar en pasantías de verano en su empresa. La universidad me dio algo de libertad, pero la tensión aumentaba cada año. Cada descanso de vacaciones estaba lleno de comentarios pasivo-agresivos sobre mi etapa y cómo eventualmente volvería en mí. Durante mi penúltimo año, la presión aumentó. Me enviaban descripciones de puestos en el departamento de investigación de su empresa. Cuando conseguí una pasantía con una organización ambiental, amenazaron con dejar de pagar mi colegiatura. Para no ceder, saqué préstamos para mi último año. Lo que no sabían hasta hace poco era que mi abuela materna, la madre de Eleanor, me había dejado una herencia importante en un fideicomiso que se volvería accesible cuando cumpliera 23 años o me graduara. Lo que ocurriera último. La abuela Lillian fue la única persona de la familia que apoyó mi independencia. Ella también había sido una química brillante, pero tuvo que trabajar a la sombra de su esposo. Antes de morir cuando yo tenía 16 años, me hizo prometer que seguiría mi propio camino. Mis padres descubrieron la herencia 3 meses antes de mi graduación, cuando su abogado la mencionó accidentalmente en una reunión de negocios familiares.
Sofía luego me contó que nuestro padre se puso blanco de la ira. El fideicomiso era irrompible, con fideicomisarios independientes, y me daría independencia financiera total. Aproximadamente $12 millones que habrían ido a mis padres si nunca me hubiera graduado o si hubiera muerto antes de recibirlos. Los meses previos a la graduación fueron extrañamente tranquilos. Mis padres dejaron de bombardearme con mensajes y llamadas sobre entrevistas de trabajo en su empresa. En cambio, de repente mostraron interés en mis planes de graduación. Mi madre llamó para decir que querían hacerme una celebración adecuada para una Harris. Este cambio repentino debería haber sido mi primera señal de advertencia. La mañana de la graduación amaneció brillante y clara, un perfecto día de mayo en Chicago. Me paré frente al espejo de mi departamento, ajustando mi birrete, con una mezcla de orgullo y ansiedad en el estómago. Después de 4 años de trabajo duro manteniendo un GPA de 3.9 mientras trazaba deliberadamente un camino lejos del legado de mi familia, lo había logrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: el servicio de coche te recogerá a las 9:30. No llegues tarde. Me encontré con mis padres afuera del auditorio. Mi padre revisaba correos en su teléfono mientras mi madre examinaba mi apariencia. ¿No pudiste hacer algo más con tu cabello?, preguntó como saludo. El fotógrafo tomará retratos familiares después. Nada de felicitaciones, nada de orgullo, solo críticas. Sofía estaba un poco aparte, dándome una pequeña sonrisa de apoyo. Danielle, la voz de mi mejor amiga, Taylor, cortó la tensión. Ella corrió hacia mí con su propio birrete, seguida de nuestra otra amiga cercana, Zoe. Habían sido mis salvavidas durante la universidad, la familia que yo había elegido para mí misma. Lo logramos. Taylor me abrazó fuerte y susurró: tus padres todavía parecen que huelen algo malo cada vez que te ven. Algunas cosas nunca cambian, le susurré de vuelta. Mientras mis amigas charlaban emocionadas sobre la ceremonia y nuestros planes de compartir departamento al empezar nuestras carreras, noté que mis padres se apartaron para lo que parecía ser una conversación intensa. No pude escuchar casi nada, pero las palabras de mi padre llegaron a mí. Tenemos que resolver este problema hoy antes de que se salga de control. Mi madre asintió con gravedad, pero me vio mirándolos y su rostro se transformó de inmediato en una sonrisa social practicada. Cariño, deberíamos buscar nuestros asientos. La ceremonia comenzará pronto. La ceremonia de graduación pasó como un borrón de discursos, llamadas de nombres y el satisfactorio peso del diploma en mi mano. Cuando escuché Danielle Elizabeth Harris summa cum laude resonar por el auditorio, escuché a Taylor y Zoe gritar de emoción. Mis padres aplaudieron cortésmente, con expresiones que no se podían leer. Después de la ceremonia, el servicio de coche nos llevó al Península Chicago, donde mis padres habían rentado toda la terraza del rooftop para mi fiesta de graduación. Quedé impactada por la extravagancia: esculturas de hielo, fuentes de champán, estaciones de catering gourmet e incluso una pequeña orquesta tocando en una esquina. Flores frescas cubrían cada superficie y un fotógrafo profesional circulaba entre los invitados que llegaban temprano. Vaya producción la que han armado tus padres, comentó el Dr. Luis, acercándose con un vaso de agua en la mano. Había sido socio de investigación de mi padre hace décadas, antes de separarse para enseñar en Northwestern. Se había convertido en una especie de mentor para mí, una de las pocas conexiones con el mundo de mi familia que realmente valoraba. Felicidades por tu impresionante logro, Danielle. Y gracias. Que es un poco exagerado, ¿no? No realmente su estilo. Al menos no para mí. Escaneé la creciente multitud. Y de hecho, me sorprende la lista de invitados. A la mitad ni siquiera los conozco. El Dr. Luis siguió mi mirada hacia donde mi padre hablaba con 2 hombres con trajes caros. Socios de negocios, explicó. ¿Y allá con tu madre, quién es? Y Gerald Thorne, el abogado de tu familia. Bajó la voz. Últimamente las cosas han estado tensas en la empresa. Rumores de irregularidades en algunos ensayos clínicos. Tu padre ha estado en reuniones a puerta cerrada durante semanas. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de irregularidades? Nada concreto, negó con la cabeza. Pero ten cuidado, Danielle.
Tus padres parecen. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Particularmente interesados en mantener intacto el legado Harris en este momento. Cuando la fiesta estaba en pleno auge, noté algo raro. Mis padres me observaban constantemente, no con orgullo ni siquiera con su usual decepción, sino con una intensidad calculadora que me hacía erizar la piel. Cada vez que me movía a un nuevo grupo, uno de ellos se reposicionaba casualmente para mantenerme a la vista. Sofía se acercó a mí mientras agarraba un entremés. «Algo raro está pasando», murmuró. «Papá me preguntó 3 veces si habías mencionado tus planes después de graduarte. Y mamá sigue mirando el reloj como si estuviera esperando algo». Antes de que pudiera responder, mi padre chocó su copa, llamando la atención. «En 15 minutos haremos un brindis especial con champán para la graduada», anunció con la sonrisa firme de hombre de negocios. «Todos asegúrense de tener una copa para la ocasión». Observé cómo los meseros comenzaban a preparar las flautas en bandejas de plata. Mi padre llamó al jefe de meseros, señalando una botella de champán con etiqueta dorada. «Esa», lo escuché decir, «solo para la familia». Con 15 minutos para el brindis, me excusé para usar el baño. Los baños principales tenían fila, así que me metí por un pasillo de servicio hacia el baño de empleados que había notado antes. Al acercarme, escuché susurros enojados alrededor de la esquina. «¿Estás absolutamente segura de que esto es necesario?», la voz de mi madre, tensa y un poco más aguda de lo normal. «¿Quieres perder todo lo que hemos construido?», siseó mi padre. «La investigación de la FDA está avanzando. Si encuentran esos resultados de pruebas, estamos acabados. El fideicomiso le da suficiente dinero para ser completamente independiente. ¿Y si decide convertirse en cruzada ambiental y expone la contaminación del río por la planta del oeste? Siempre ha sido lo suficientemente moralista como para hacerlo. Pero drogarla en su propia fiesta de graduación, Joseph, podríamos simplemente hablar con ella de nuevo». «¿Hablar? ¿Eso alguna vez ha funcionado con ella?». «Es terca e ingenua. Solo lo suficiente para enfermarla, no para matarla. Estará hospitalizada unos días con lo que parecerá intoxicación alimentaria. Eso nos da tiempo para manejar el papeleo y mover algunos activos antes de que se disperse el fideicomiso. Los abogados confirmaron que si muere antes de la transferencia oficial la próxima semana, el dinero vuelve a nosotros como sus familiares más cercanos». «Baja la voz», susurró mi madre con dureza. «Alguien podría escucharnos». Mi sangre se volvió hielo mientras me pegaba a la pared, respirando apenas. Estaban planeando envenenarme. Mis propios padres. La idea era monstruosa. Al principio mi mente lo rechazó, pero la bioquímica en mí procesó las palabras de mi padre clínicamente, solo lo suficiente para enfermarme. Una dosis no letal de algo que pareciera intoxicación alimentaria, pero lo bastante grave para requerir hospitalización. Me escabullí de regreso por el corredor antes de que pudieran descubrirme. Mis manos temblaban tanto que apenas pude revisar mi maquillaje en el espejo del baño principal. Necesitaba verme normal para pensar con claridad. Años de navegar la manipulación emocional de mis padres me habían enseñado a compartimentalizar, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. De vuelta en la fiesta, observé con nuevos ojos cómo los meseros organizaban las copas de champán en una bandeja especial. Mi padre se acercó, revisando las copas cuidadosamente antes de elegir una y colocarla un poco aparte de las demás. La botella especial con la etiqueta dorada fue abierta y el bartender comenzó a llenar las copas. Mi padre se quedó cerca, asegurándose de saber exactamente cuál copa era cuál. Me acerqué a Taylor y Zoe, manteniendo la voz firme solo con fuerza de voluntad. «Necesito que hagan algo por mí, sin preguntas», susurré. Taylor asintió de inmediato, siempre leal, sin dudar. «Graben el brindis en su teléfono. Pongan a mi padre en cuadro tanto como sea posible, especialmente cuando entregue el champán». «¿Está todo bien?», preguntó Zoe, con ojos preocupados. «Solo una precaución», respondí, forzando una sonrisa. Drama familiar como siempre. Los minutos pasaban con lentitud exasperante. Mi entrenamiento en bioquímica entró en acción mientras consideraba lo que mi padre podría usar. Tenía que ser algo difícil de detectar,
algo que pudiera ocurrir de manera natural o parecer intoxicación alimentaria. Tal vez un compuesto de sus propias instalaciones de investigación, algo que aún no apareciera en pruebas toxicológicas estándar. Necesitaría reconocer los síntomas rápidos si su plan tenía éxito. Náusea y vómito serían los primeros signos, seguidos de dolor abdominal, mareos o problemas respiratorios dependiendo de la toxina. Si lo identificaba a tiempo, podría decirle al personal médico exactamente qué analizar. Mientras mi padre llamaba a todos para el brindis, me di cuenta con claridad cristalina de que necesitaba evidencia. Si simplemente rechazaba el champán, lo intentarían de otra manera. Necesitaba pruebas de su intento, algo concreto que no se pudiera explicar. El momento del brindis se acercaba con una sensación casi surrealista. Los meseros repartían champán a los invitados generales mientras mi padre manejaba personalmente las copas de la botella especial. La familia debe tener el mejor champán para esta ocasión tan especial, anunció jovialmente a los invitados cercanos. Entregó copas a mi madre, luego a Sofía, y finalmente me extendió una a mí, con los ojos encontrando los míos, pero su sonrisa nunca llegó a ellos. Observé en cámara lenta cómo me presentaba la copa. Y con absoluta certeza, vi la ligera turbidez en el fondo, donde un polvo no se había disuelto por completo. El gran anillo de mi padre brilló mientras sostenía el tallo, prácticamente obligándome a tomar la copa. «Ah, Daniele», dijo en voz alta, levantando su propia copa. «Que tu futuro sea todo lo que mereces». El doble sentido no se me escapó mientras aceptaba el champán envenenado, cuidando de no dejar que tocara mis labios mientras los invitados daban su primer sorbo. Antes de que bebamos, intervino suavemente mi madre. «Joseph, ¿por qué no dices unas palabras sobre nuestra hija en este día especial?» Mi padre aclaró su garganta, cambiando su personaje de orador público. «Daniele siempre ha sido determinada», comenzó, eligiendo cuidadosamente palabras que sonaban elogiosas a los demás, pero que cargaban años de desaprobación que solo yo podía escuchar. «Hoy ha elegido un camino poco convencional, pero celebramos su logro académico». Mientras continuaba su discurso pasivo-agresivo, mi mente corría a mil. Taylor estaba grabando como prometió, su teléfono capturando todo discretamente. Necesitaba actuar antes de que terminara el brindis. El champán en mi mano era como una granada lista para explotar. «Y a Sofía», mi padre añadió, sorprendiendo a todos al desviarse del brindis tradicional. «¿Quién ha demostrado lo que un verdadero Harris puede lograr en el mundo de los negocios?» El ejemplo perfecto de lealtad familiar. Sofía sonrió incómoda, claramente sorprendida por ser incluida en lo que debería haber sido mi momento. Y en ese instante, tomé mi decisión. Hablando de mi increíble hermana, dije, avanzando con una sonrisa brillante. No estaría aquí sin su apoyo. Me giré hacia Sofía, levantando mi copa. Ella también merece un brindis apropiado. De hecho, esta copa de champán de reserva especial que papá eligió es demasiado buena para no compartirla. Toma la mía, hermana. Insisto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, puse mi copa intacta en la mano de Sofía y tomé suavemente su copa, que ya había bebido parcialmente. El rostro de mi padre se congeló en una máscara de horror que no podía mostrar públicamente, mientras los nudillos de mi madre se pusieron blancos alrededor de su propia copa. A la familia, declaré levantando el champán seguro de Sofía y mirando directamente a los ojos de mi padre. La confusión apareció en el rostro de Sofía, pero su educación social tomó el control. Ella sonrió y levantó mi copa de champán. A la familia, repitió, y bebió profundamente de la copa envenenada. Yo tomé un sorbo de su copa original, sin romper el contacto visual con mi padre. Su rostro se había puesto pálido, con un fino sudor apareciendo en su frente al darse cuenta de lo que había pasado. Mi madre miró rápidamente entre Sofía y él, y su sonrisa practicada se volvió frágil en los bordes. El momento pasó. Los invitados aplaudieron. Las conversaciones se reanudaron y la orquesta comenzó a tocar de nuevo. Yo circulaba entre la multitud haciendo pequeñas conversaciones, manteniendo a Sofía en mi visión periférica. La culpa y el miedo luchaban dentro de mí. No había tenido tiempo de pensar en otra solución, pero acababa de permitir que mi hermana bebiera el veneno destinado para mí. La dosis, según lo que había escuchado, no era letal.
Pero, ¿y si mi padre había mentido a mi madre? ¿Y si Sofía reaccionaba mal a lo que contenía? 34 minutos después del brindis, sucedió. Estaba hablando con uno de mis profesores cuando escuché un jadeo al otro lado del salón. Sofía había estado conversando con un asociado junior de la firma cuando de repente se llevó la mano a la frente, tambaleándose ligeramente. «Me siento rara», dijo. Le escuché decir, con la voz arrastrada como nunca. «Me siento muy mareada», de repente. Me abrí paso entre la multitud justo cuando las rodillas de Sofía cedieron. El asociado la sostuvo torpemente mientras se inclinaba hacia adelante. «¡Ayuda!», gritó. «Algo anda mal». Mis padres corrieron hacia ella, con un pánico genuino en los ojos ahora que su niña de oro estaba afectada, y no su decepción. Mi padre llegó primero, sosteniéndole la cabeza mientras empezaba a balbucear incoherencias. Su piel tenía un tono grisáceo y el sudor le perlaba la frente. «Llamen a una ambulancia», y gritó mi madre, perdiendo toda compostura. El doctor Luis apareció a mi lado, su entrenamiento médico entrando en acción mientras revisaba el pulso de Sofía. «Su ritmo cardíaco está elevado e irregular», informó, aflojándole el cuello de la blusa. «¿Qué estaba haciendo antes de que pasara esto?», preguntó el asociado. «Solo tomó champán en el brindis», respondió. Parecía bien en ese momento, y de repente. Los ojos de mi padre se fijaron en los míos, mezcla de furia, miedo y sorpresa. Yo lo miré sin parpadear. «La ambulancia ya viene», anunció alguien. «En 5 minutos». Me arrodillé junto a Sofía, tomando su mano. «Quédense con ella», les dije a mis padres con firmeza. «Yo bajaré a dirigir a los paramédicos». Asintieron distraídamente, toda su atención puesta en Sofía, que empezaba a temblar levemente. En la privacidad del elevador, saqué mi teléfono y llamé a Taylor. «Encuéntrame en el lobby ahora mismo», instruí. «Trae tu teléfono con la grabación. Es una emergencia». Taylor y Zoe esperaban cuando se abrieron las puertas del elevador. Sofía se había desplomado. «Necesito que le den una copia de la grabación del brindis a los paramédicos y les digas que sospecho envenenamiento. Luego envíame un respaldo», expliqué rápidamente mientras caminábamos hacia la entrada. «¿Envenenamiento?», repitió Zoe horrorizada. «¿Qué demonios está pasando, Daniele?». «Les explicaré todo después. Por favor, confíen en mí». Las sirenas de la ambulancia ya se escuchaban, acercándose. Cuando llegaron los paramédicos, me acerqué al primero. «Mi hermana se ha desplomado arriba. Los síntomas incluyen mareo, desorientación, ritmo cardíaco irregular y temblores. Tengo razones para creer que ingirió una sustancia tóxica en su champán». El paramédico me miró fijamente. «¿Sospechas envenenamiento? ¿En base a qué?». «Soy graduada en bioquímica». Los síntomas aparecieron de repente, unos 30 minutos después de consumir la bebida. Antes de que pudiera terminar, mis padres salieron del elevador con Dr. Luis sosteniendo a una Sofía semiconsciente entre ellos. Los paramédicos se adelantaron con la camilla, su entrenamiento tomando control mientras evaluaban rápidamente su condición. «Por favor, ayúdenla», sollozó mi madre, con el rímel corrido. Se desplomó de repente. Tensión arterial 90/60 y bajando. Pulso 120 e irregular, informó un paramédico mientras la subían a la ambulancia. Mi padre se volvió hacia mí, con voz baja y peligrosa. «¿Qué hiciste?». «En nada», respondí con calma. Ella bebió de mi copa. «¿Recuerdas el champán especial que elegí solo para ti?». Su rostro se contorsionó de rabia y miedo. «Cambiaste las copas a propósito». ¿Sabías qué, padre? Que pusiste algo en mi bebida». «¿Por qué iba a pensar eso?». Mantuve la mirada firme. «Ella necesita estar con la familia», interrumpió un paramédico. «Solo puede ir una persona», dijo. «Yo iré», insistió mi madre, ya subiendo. «O nosotros seguiremos en el auto», dijo mi padre, agarrándome dolorosamente del brazo. «Todos nosotros». El viaje al Northwestern Memorial Hospital fue en tenso silencio.
Mi padre conducía mientras yo iba en el asiento trasero, con Taylor y Zoe habiendo prometido encontrarse ahí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Taylor. Video enviado a tu correo mostrando claramente que cambiaste las copas después de que tu padre te dio una. ¿Qué les digo a los policías cuando lleguen? Escribí. ¿Policías? Por supuesto que habrá si se sospecha envenenamiento, me respondió rápido Taylor. Diles todo lo que viste. Muéstrales el video. En la sala de emergencias, reinaba el caos. Sofía había sido llevada rápidamente a un área de tratamiento mientras mi madre lloraba dramáticamente a cualquiera que quisiera escuchar sobre su preciosa hija y cómo se había desplomado sin razón alguna. Me dirigí directamente a la estación de enfermería. Necesito hablar con el doctor de mi hermana inmediatamente. Tengo razones para creer que ingirió una toxina y podría saber cuál es. La enfermera me miró con escepticismo hasta que añadí. Soy graduada en bioquímica, especializada en compuestos farmacéuticos. Por favor, el tiempo podría ser crítico. Minutos después, estaba hablando con la doctora Patel, la médica de urgencias que atendía a Sofía. Su hermana presenta síntomas consistentes con intoxicación anticolinérgica, explicó. Ritmo cardíaco elevado, confusión, pupilas dilatadas, boca seca. Estamos tratando sus síntomas mientras hacemos análisis de toxicología. Necesitamos específicamente revisar derivados de ciclopentolato. Dije. Mi padre trabaja con versiones modificadas en Harris Pharmaceuticals. Están probando una nueva clase de compuestos que no aparecerían en análisis de toxicología estándar. Las cejas de la doctora Patel se levantaron. Es una sugerencia muy específica. ¿Por qué sospecha de este compuesto en particular? Respiré hondo. Porque creo que mi padre lo añadió intencionalmente a mi copa de champán, pero mi hermana bebió de ella en su lugar. Su actitud profesional no cambió, pero tomó el teléfono. Si necesito contactar a la policía. En menos de una hora, la sala de emergencias se había convertido en una escena del crimen. 2 detectives entrevistaban al personal mientras un oficial uniformado se paraba fuera del cuarto de tratamiento de Sofía. Mis padres fueron separados para ser interrogados. Mi madre protestando en voz alta por las acusaciones absurdas y mi padre exigiendo a su abogado. Me senté en una pequeña sala de consulta con la detective Rivera, una mujer seria con ojos amables que contradecían su actitud estricta. Cuénteme de nuevo qué pasó, pidió, tomando notas detalladas. Relaté todo, desde la conversación que escuché hasta ver a mi padre poner polvo en mi champán y la decisión de cambiar la copa con Sofía. Tengo entrenamiento en bioquímica. Reconocí los síntomas cuando comenzaron. Nunca pensé que usaría algo potencialmente letal, pero no podía estar segura. ¿Y por qué sus padres querrían envenenarla? Preguntó con cuidado. Y dinero, respondí simple. Control. Mi abuela me dejó un fideicomiso de aproximadamente 12 millones de pesos que se activa la próxima semana. Si yo muriera antes, volvería a mis padres. Además, recientemente descubrieron que su compañía farmacéutica está bajo investigación de la FDA y creen que yo podría tener información que les perjudique. La expresión de la detective Rivera no cambió, pero escribió algo y lo subrayó. Es una acusación seria. Lo sé, dije en voz baja. Tengo el video que mi amiga tomó del brindis. Se ve claramente a mi padre dándome una copa específica y mi decisión de cambiarla con Sofía. También pueden entrevistar al Dr. Luis, que conoce las tensiones dentro de la familia y la empresa. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La doctora Patel entró con una tableta en la mano. Tenemos resultados preliminares de toxicología, anunció. Encontramos niveles elevados de un compuesto anticolinérgico modificado, similar pero no idéntico al ciclopentolato. Parece ser un compuesto de investigación que aún no está en producción comercial. La detective Rivera nos miró a los dos. En inglés, por favor. Es un medicamento creado en laboratorio que provoca síntomas similares a una intoxicación alimentaria severa, pero con efectos adicionales en el corazón, expliqué. Justo el tipo de compuesto que Harris Pharmaceuticals ha estado desarrollando. Solo alguien con acceso a sus instalaciones de investigación podría tenerlo. ¿Estará bien? Pregunté ansiosa a la doctora Patel.
Estamos administrando fisostigmina como antídoto, respondió. Su estado es serio pero estable. Si no hubiéramos identificado el compuesto rápido, podría haber sufrido daño permanente en el corazón. Cerré los ojos un momento, sintiendo un alivio enorme. Gracias, susurré. Cuando los abrí, vi a la detective Rivera observándome atentamente. Se da cuenta de que, por su propia admisión, permitió conscientemente que su hermana bebiera lo que usted sospechaba que estaba envenenado, dijo. Se me cayó el estómago. No sabía qué más hacer en ese momento. Necesitaba pruebas. Pensé que la dosis solo sería suficiente para enfermar a alguien, no para matarlo. Mi voz tembló un poco. Tomé una decisión terrible y tendré que vivir con eso, dije. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y mi padre irrumpió, seguido por un oficial confundido y un hombre de mirada seria con un traje caro. «Que esto es un abuso», y gritó mi padre. Mi hija claramente está mentalmente inestable y celosa del éxito de su hermana. Hace años que lanza acusaciones absurdas sobre nuestra familia. Y señor Harris, le pediré que salga, por favor, dijo firmemente la detective Rivera, de pie. Joseph Harris, no diga ni una palabra más, indicó el hombre del traje, colocando una mano en el brazo de mi padre. Soy Gerald Thorne, abogado de la familia Harris. Mi cliente no hará comentarios por el momento. Su cliente aún no está arrestado, subrayó la detective, pero sugiero que coopere completamente. Tenemos video del brindis con champán y los reportes preliminares de toxicología confirmando un compuesto farmacéutico de investigación en el sistema de Sophia Harris. El rostro de mi padre pasó por una rápida serie de emociones antes de quedarse en una furia fría. Danielle siempre ha sido problemática, dijo, su voz de repente calma y razonable. Estaba celosa de su hermana, resentida por nuestras expectativas. Ya había amenazado antes con destruir nuestro negocio familiar por despecho. Eso no es cierto, protesté. La consentimos con sus caprichos de ciencias ambientales, a pesar de sus responsabilidades en la empresa familiar, continuó como si no hubiera hablado. Incluso organizamos esta costosa fiesta de graduación para mostrar nuestro apoyo. ¿Y cómo nos lo paga? Creando este drama y permitiendo que su propia hermana se enfermara. Gerald Thorne colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Detective, cooperaremos plenamente con su investigación, pero cualquier pregunta adicional debe pasar por mí. La familia Harris es prominente en esta comunidad y esperamos discreción. Después de que se fueron, la detective Rivera tomó la tarjeta con 2 dedos, como si pudiera estar contaminada. Interesante familia tiene, señorita Harris. No tiene idea, respondí, agotada. Un alboroto en el pasillo llamó nuestra atención. El doctor Luis había llegado y discutía con el oficial fuera del cuarto de Sophia. Soy su médico de familia, insistió. Necesito revisar su tratamiento. La detective Rivera y yo salimos mientras el doctor Luis me vio. Danielle, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Dicen que Joseph intentó envenenarte. Antes de que pudiera responder, la doctora Patel salió del cuarto de Sophia. Está pidiendo verte, Danielle. Todavía está aturdida pero lúcida. Al entrar en la habitación del hospital, con poca luz, sentí una ola de culpa al ver a Sophia conectada a monitores y con suero en el brazo. Su apariencia, normalmente perfecta, estaba despeinada, su piel aún tenía un tono enfermizo. Sus ojos se abrieron al acercarme. Hola, dije suavemente, tomando su mano. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un camión por encima, respondió, con la voz ronca. Me contaron, ¿es cierto? ¿De verdad papá intentó envenenarte? Asentí lentamente, con lágrimas llenando mis ojos. Lo siento mucho que la hayas bebido tú en lugar de yo. Solo reaccioné. No pensé, dije. ¿Por qué? Susurró, con los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Por qué haría eso? El fideicomiso de la abuela Lillian, la investigación de la FDA. Tenían miedo de que yo revelara la contaminación en la planta del oeste. La comprensión apareció en los ojos de Sophia. Los informes sellados, los que han mantenido en el servidor seguro, dijo,
apretando mi mano débilmente. Los vi el mes pasado, pero no entendía lo que estaba viendo. Lecturas de metales pesados, registros de desecho. Han estado tirando residuos de investigación directamente al río durante años. Un golpecito suave interrumpió nuestra conversación cuando la detective Rivera entró con otro oficial de civil. Señorita Harris, acabamos de recibir información adicional que creo que debería conocer. El FBI ha estado investigando a Harris Pharmaceuticals durante los últimos 6 meses por fraude, violaciones ambientales y falsificación de datos de ensayos clínicos. La miré, sorprendida. ¿Del FBI? Sí. Sus padres ya estaban bajo vigilancia. Cuando los contactamos sobre el incidente del envenenamiento, compartieron que tienen pruebas sustanciales de actividad criminal. Acaban de ejecutar órdenes de cateo en las oficinas y en la casa de su familia. Los monitores de Sofía pitaban mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Y Dios mío, susurró. Firmé algunos de esos documentos. Joseph dijo que eran trámites rutinarios de regulación. Necesitaremos hablar con usted sobre eso más adelante, señorita Harris, dijo el otro oficial. Por ahora, concéntrese en su recuperación. Mientras se iban, Sofía comenzó a llorar suavemente. Y siempre confié en ellos, dijo. Los defendí cada vez que te quejabas de cómo te trataban. Y todo este tiempo, yo le tomaba la mano con fuerza. No lo sabías. Nos manipularon a ambas, solo que de formas diferentes. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, con miedo e incertidumbre reemplazando su habitual confianza. Ahora decimos la verdad, respondí simplemente. Toda la verdad. La historia salió en el Chicago Tribune 2 días después. Títulos: CEO farmacéutico y esposa arrestados por intento de asesinato de su hija. Subtítulos: FBI descubre fraude masivo y delitos ambientales en Harris Pharmaceuticals. Nuestro apellido, antes sinónimo de éxito y filantropía, se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de codicia corporativa y traición familiar. Me mudé temporalmente al departamento de Taylor y Zoe, sin poder enfrentar volver a mi casa donde los reporteros acechaban. Sofía permaneció en el hospital 4 días más antes de ser entregada al cuidado de nuestra tía Patricia, la hermana arreglada de mamá, que voló desde Seattle al enterarse de la noticia. Siempre supe que Eleanor era capaz de cosas terribles, me dijo la tía Patricia mientras tomábamos café en la cafetería del hospital, pero nunca imaginé algo así. Debería haber seguido en contacto con ustedes, chicas. La investigación se expandió rápidamente. Con órdenes de cateo en mano, el FBI encontró un montón de documentos incriminatorios tanto en las oficinas de Harris como en nuestra casa. Los correos electrónicos mostraban falsificación sistemática de datos de seguridad para 3 medicamentos principales que están en el mercado. Las pruebas ambientales mostraron años de desechos tóxicos ilegales que contaminaban el agua subterránea cerca de la planta del oeste. La detective Rivera me mantenía al tanto del caso del envenenamiento. El laboratorio confirmó que el compuesto era un anticolinérgico experimental de la instalación privada de investigación de su padre, explicó en una de nuestras reuniones. Él lo firmó personalmente 3 días antes de tu graduación. También encontramos notas en su oficina con los cálculos de dosis. Trabajé con las autoridades, proporcionando todo lo que sabía sobre la operación de la empresa y el comportamiento de mis padres. Los días se mezclaban en una niebla de entrevistas policiales, reuniones con fiscales y revisar la recuperación de Sofía. Una semana después del incidente, me reuní con el agente especial Donovan del FBI a su pedido. Extendió fotografías sobre la mesa frente a nosotros. ¿Reconoce este lugar?, preguntó. Estudié las imágenes de lo que parecía un almacén. Dentro había cajas de documentos, varias laptops y, lo más preocupante, frascos de varios compuestos cuidadosamente organizados en contenedores con control de temperatura. No, respondí. Nunca he visto este lugar. Es un almacén alquilado a su nombre, dijo, observando mi reacción cuidadosamente. El caso se había abierto hace 6 meses con lo que parecía ser una firma falsificada. Se me heló la sangre. Llevaban meses planeando esto, preparándose por si su plan original fallaba. Parece que sí, asintió el agente Donovan. Encontramos evidencia en la computadora de tu padre de varios planes de contingencia.
El intento de envenenamiento era en realidad el plan C. Los planes A y B eran montajes más elaborados que te habrían involucrado a ti en espionaje corporativo y robo de datos. A medida que el caso avanzaba, salían más secretos familiares. Los registros financieros revelaron que mis padres habían estado desviando fondos de la empresa a cuentas en el extranjero por años. Ex-empleados contaron historias de despidos después de levantar preocupaciones sobre la seguridad. 3 familias presentaron demandas alegando que sus seres queridos habían muerto por efectos secundarios que Harris Pharmaceuticals había ocultado deliberadamente durante los ensayos clínicos. A través de todo esto, Sofía y yo nos acercamos más que nunca. La fachada de la hija perfecta se desmoronó mientras ella procesaba su propio sentimiento de traición y manipulación. Yo era su marioneta, admitió durante una de nuestras largas charlas en su habitación de recuperación. Todo lo que hacía era para complacerlos. Toda mi identidad estaba construida en ser la hija perfecta de los Harris. Tú también eras su escudo, le dije suavemente. Mientras tú fueras la exitosa y obediente, podían descartarme a mí como la hija problemática sin cuestionar su propio comportamiento. 2 semanas después del incidente, recibimos noticias de que nuestros padres estaban detenidos sin derecho a fianza, ya que el juez los consideró riesgo de fuga por sus enormes activos en el extranjero. Su audiencia preliminar se programó para la semana siguiente. La mañana de la audiencia, Sofía y yo nos encontramos a desayunar en un café tranquilo, lejos del tribunal. Todavía se movía con cuidado, su cuerpo no se había recuperado completamente del envenenamiento. ¿Estás lista para esto?, le pregunté, removiendo mi café intacto. No, admitió. Pero tenemos que estar allí. Necesito mirarlos a los ojos. Los escalones del tribunal estaban llenos de reporteros que gritaban preguntas mientras nos acercábamos. Dentro, la sala de audiencias quedó en silencio al entrar, todos los ojos observando a la hija envenenada y a la otra hija. Nuestros padres se sentaron en la mesa de defensa, impecablemente vestidos a pesar de semanas en detención. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al ver a Sofía. Pero mi padre miraba al frente, negándose a reconocernos a cualquiera de las dos. La evidencia presentada fue devastadora. La fiscalía mostró el video del brindis, donde claramente se ve a mi padre dándome el vaso específico y mi cambio posterior con Sofía. Presentaron los informes de toxicología, con el compuesto coincidiendo exactamente con muestras del laboratorio privado de mi padre. Los registros financieros demostraban el motivo, mi fondo fiduciario que habría revertido a ellos si yo moría. Lo más impactante para los presentes fue una llamada grabada que mi padre había hecho desde la detención a un socio comercial, pidiéndole que limpiara la situación con las muestras del río y mencionando que Daniele siempre había sido la hija problemática, incapaz de entender la lealtad familiar. Cuando el juez dictaminó que había suficiente evidencia para ir a juicio por todos los cargos, incluido intento de asesinato, mi madre colapsó en sollozos teatrales. Mi padre permaneció rígido, con la mandíbula apretada, traicionando su furia. Afuera del tribunal, los reporteros volvieron a rodearnos. Sofía me sorprendió tomando mi mano y dirigiéndose a ellos directamente. Mi hermana y yo cooperamos completamente con las autoridades. Pedimos privacidad en este momento difícil. Mientras asimilamos la traición de nuestros padres, gracias. Mientras empujábamos a través de la multitud hacia nuestro coche, un reportero gritó: ¿Sabías que tu hermana cambió los vasos? ¿Formaste parte del plan? Sofía se detuvo en seco, girando hacia él con un fuego inesperado. Mi hermana me salvó la vida. Nuestros padres intentaron envenenarla. Y cuando ella se dio cuenta, tuvo segundos para decidir qué hacer. Ha cargado con culpa innecesaria por mi sufrimiento, pero los únicos responsables son Joseph y Eleanor Harris. Estaban dispuestos a matar a su propia hija por dinero y para encubrir sus crímenes. Esa es la historia que deberían contar. En los días siguientes, más familiares que apenas conocíamos se acercaron, primos, tías lejanas, el hermano de mi padre, que había sido excluido de la familia décadas atrás por denunciar un escándalo farmacéutico anterior. Parecía que nuestro árbol genealógico estaba lleno de historias similares de control, manipulación y represalias contra cualquiera que desafiara la forma Harris. Sofía y yo comenzamos el doloroso proceso de separarnos legal y financieramente de nuestros padres.
contratamos a nuestra propia abogada, una mujer amable pero muy astuta llamada Vivian Santos, que nos ayudó a navegar la complejidad de nuestra situación. El fideicomiso de tu abuela está seguro, me aseguró Vivian en una reunión. Los fiduciarios han acelerado la transferencia por las circunstancias extraordinarias. En cuanto a Harris Pharmaceuticals, eso es más complicado. No quiero tener nada que ver con eso, dije firmemente. Sofía asintió. Yo tampoco, dijo, pero tenemos una responsabilidad con los empleados que no participaron en las actividades criminales y con las comunidades afectadas por la contaminación. También está el tema de los bienes personales de tus padres, continuó Vivian. Gran parte probablemente será incautada por el gobierno o destinada a la restitución de las víctimas, pero todavía quedarán activos importantes que normalmente pasarían a ustedes como sus únicos hijos. Miré a Sofía y vi mi propio conflicto reflejado en sus ojos. Necesitamos tiempo para pensar en eso, dije finalmente. A medida que avanzó el verano, el caso contra nuestros padres se fortaleció. 13 directivos de Harris Pharmaceuticals aceptaron testificar a cambio de sentencias reducidas. Las pruebas ambientales confirmaron contaminación generalizada atribuida directamente a químicos de investigación desechados de forma inadecuada. Los costos estimados de limpieza superaban los $100 millones. En agosto, 2 meses después del incidente en la fiesta de graduación, Sofía y yo regresamos a nuestra casa de infancia con agentes del FBI para identificar documentos y evidencia adicionales. Caminar por los silenciosos y enormes cuartos se sentía surrealista. Todo lucía exactamente igual que siempre, perfecto, frío y estéril. En el estudio de mi padre, los agentes catalogaban cuidadosamente el contenido de su caja fuerte. Señorita Harris, dijo uno, extendiendo un pequeño diario de cuero. ¿Reconoce esto? Lo tomé con cuidado. El diario era antiguo, las páginas amarillentas. Dentro, encontré la letra de mi abuela Lillian. Era un registro de sus propios descubrimientos y preocupaciones sobre Harris Pharmaceuticals de décadas atrás. La última entrada, poco antes de su muerte, decía: he arreglado la independencia financiera de Danielle. Solo ella tiene la conciencia y la fuerza para romper el ciclo del veneno de esta familia. Se me llenaron los ojos de lágrimas al mostrárselo a Sofía. Ella sabía, susurré. Intentaba protegerme todo el tiempo. Y tú me protegiste a mí, respondió Sofía, apretando mi mano. Eso es lo que hace una verdadera familia. 6 meses después de aquella fatídica fiesta de graduación, estaba en el porche de la cabaña de mi abuela en el lago, viendo cómo el sol de noviembre brillaba sobre el agua. La propiedad formaba parte de mi herencia, un refugio tranquilo a 2 horas de Chicago que visitaba mucho de niña. Ahora era mi hogar, al menos temporalmente, mientras decidía mis próximos pasos. El fideicomiso se había transferido oficialmente a mí 3 semanas después del incidente. Los fiduciarios acordaron unánimemente acelerar el proceso por las circunstancias extraordinarias. Lo primero que hice fue crear un fondo separado para el cuidado médico y la terapia continua de Sofía. Aunque se había recuperado físicamente, las heridas psicológicas eran profundas. Entrega de chocolate caliente, dijo una voz detrás de mí. Sofía salió de la casa con 2 tazas humeantes, envuelta en uno de mis suéteres grandes. Se había mudado conmigo hace un mes después de vender su condominio en el centro, demasiado lleno de recuerdos de la familia, la empresa, cenas y la aprobación de nuestros padres. Justo a tiempo, sonreí, aceptando la taza con gratitud. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado. Todo, dijo ella, acomodándose en el sillón Adirondack a mi lado. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí con la abuela Lillian? Nos dejaba quedarnos despiertas viendo las estrellas mientras nos contaba historias de mujeres científicas que cambiaron el mundo. Recuerdo que mamá odiaba esos viajes, me reí suavemente. Estaba convencida de que la abuela nos estaba llenando la cabeza con ideas peligrosas de independencia. Al menos en eso tenía razón. La sonrisa de Sofía se volvió pensativa. Los fiscales llamaron esta mañana, dijo. Nos están ofreciendo un acuerdo. Mis manos se apretaron alrededor de la taza caliente. ¿Qué tipo de acuerdo? 20 años para papá por el intento de asesinato más los crímenes ambientales, 15 para mamá si testifica sobre el fraude corporativo.
Hizo una pausa. ¿Quieren saber si nos oponemos? Miré el lago, viendo un águila dar vueltas perezosamente sobre el agua. ¿Y tú? No sé, admitió. Una parte de mí quiere que enfrenten un juicio completo para que todo salga a la luz, pero otra parte solo quiere que todo termine. Yo terminé su frase. Lo entiendo. Nos quedamos en un silencio cómodo. Una dinámica nueva para hermanas que habían pasado la mayor parte de su vida como desconocidas ocupando el mismo espacio familiar. Los últimos meses habían forjado un vínculo genuino entre nosotras, construido sobre un trauma compartido, pero que se expandía hacia una verdadera amistad y confianza. Mi teléfono vibró con un mensaje del Dr. Luis. La entrevista para el trabajo ambiental fue bien. Quedaron impresionados con tu propuesta de investigación sobre la remediación de desechos farmacéuticos. Llámame para más detalles. Sonreí y le mostré el mensaje a Sofía. Después de que todo se calmó, comencé a contactar empresas de ciencia ambiental especializadas en limpieza de contaminación industrial. Mi formación en bioquímica combinada con mi enfoque ambiental me hacía especialmente calificada para trabajar en contaminación farmacéutica. Se sentía bien usar el conocimiento de los Harris para ayudar a reparar parte del daño que mi familia había causado. Sofía tenía su propio camino de sanación. Se había retirado de Harris Pharmaceuticals inmediatamente después de salir del hospital y pasó meses ayudando a las autoridades a entender las operaciones de la empresa e identificando a los ejecutivos que habían sido cómplices en los crímenes. Ahora está considerando estudiar Derecho, dijo, inspirada por los fiscales y defensores de víctimas que conoció durante nuestro caso. La casa será incautada la próxima semana, mencionó, refiriéndose a nuestra casa de infancia. ¿Quieren saber si hay algo personal que queramos recuperar primero? Negué con la cabeza. Nada que necesite ahí. ¿Y tú? Ya me llevé los álbumes de fotos. Los reales, no los retratos familiares arreglados que mamá tenía en la sala. Los espontáneos que Nora solía tomar. Nora había sido nuestra empleada doméstica por 15 años. La figura materna más cercana que habíamos tenido día a día. ¿Has sabido de Nora? Pregunté. Está en Florida con su hija. La semana pasada me mandó un paquete con galletas caseras y una nota diciendo que siempre supo que eventualmente nos liberaríamos. Los procesos criminales continuaron su lento avance en el sistema judicial. Nuestros padres mantenían su inocencia públicamente, mientras sus abogados negociaban frenéticamente detrás de escena. La evidencia era abrumadora, con nuevos detalles surgiendo regularmente a medida que ex empleados hablaban. Lo más doloroso, descubrimos por correos corporativos que nuestros padres habían sabido de la contaminación ambiental por más de una década. Las comunidades aguas abajo de la fábrica habían sufrido tasas elevadas de cáncer y defectos de nacimiento. Información que mis padres habían suprimido sistemáticamente a través de acuerdos confidenciales y estudios manipulados. Canalicé mi enojo en acción, estableciendo una fundación con parte de mi herencia dedicada a proveer atención médica y pruebas ambientales para las comunidades afectadas. No podía deshacer el daño, pero era un comienzo para reparar el legado de los Harris. Los medios gradualmente perdieron interés en nuestra historia a medida que surgían nuevos escándalos, dándonos un valioso anonimato para reconstruir nuestras vidas. Comencé a ser voluntaria en un programa de monitoreo de calidad del agua en el lago, encontrando sanación en el simple acto de proteger algo hermoso. En una fría mañana de enero, exactamente 7 meses después de la fiesta de graduación, Sofía y yo estábamos en la sala del tribunal mientras nuestros padres aceptaban sus acuerdos de culpabilidad. Se veían más pequeños de alguna manera, su ropa de diseñador reemplazada por trajes de negocios apagados, y su aire de autoridad disminuido después de meses en detención. Mi madre lloraba en silencio mientras el juez detallaba sus crímenes, y mi padre permanecía serio, con la mirada fija en algún punto lejano. Ninguno de los dos nos miró a nosotras, sus hijas, sentadas en la galería. Cuando les preguntaron si querían hacer una declaración antes de la sentencia, mi madre se negó entre lágrimas. Mi padre se puso de pie, y por un momento pensé que podría mostrar arrepentimiento. En cambio, habló de su vida dedicada a la ciencia médica y de cómo siempre había hecho lo necesario para proteger el negocio familiar.
Se describió como víctima de cambios en las normas regulatorias y expresó la esperanza de que la historia lo juzgara más justamente que este tribunal. Ni una sola vez reconoció a las comunidades que su empresa había envenenado, a los pacientes afectados por datos falsificados de seguridad de medicamentos, ni su intento de asesinar a su propia hija. En su mente, seguía estando justificado, como un hombre que solo hacía lo necesario. Cuando el alguacil los llevó para iniciar sus sentencias, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que nuestra familia pudo haber sido, enojo por su continua negativa a asumir responsabilidades, pero sobre todo, un enorme alivio. Finalmente, había terminado. Afuera del tribunal, lejos del pequeño grupo de reporteros, Dr. Luis nos esperaba con Taylor y Zoe, mi familia elegida que me había apoyado incondicionalmente durante toda la ordeal. ¿Cómo te sientes?, preguntó Taylor, abrazándome fuerte. Libre, respondí simplemente. Como si finalmente pudiera respirar. En los meses que siguieron, Sofía y yo continuamos nuestros caminos de sanación, separados pero entrelazados. Vendimos la mayoría de los bienes personales de nuestros padres, destinando el dinero a un fondo de compensación para víctimas. Acepté el puesto en la empresa de remediación ambiental, enfocándome específicamente en la limpieza de la planta Harris West. Sofía comenzó su primer semestre de la Facultad de Derecho, decidida a especializarse en Derecho Ambiental y Responsabilidad Corporativa. Mantenemos la Casa del Lago como nuestro refugio compartido, un lugar lleno de recuerdos felices sin la influencia de nuestros padres. A veces nos sentamos en el muelle, hablando hasta tarde, procesando nuestro dolor por la familia que habíamos perdido y la que nunca realmente tuvimos. ¿Crees que algún día los perdonarás?, me preguntó Sofía una tarde mientras veíamos el atardecer reflejarse en el agua en tonos dorados y rojos. Pensé cuidadosamente la pregunta. No sé si perdonar sea la palabra correcta. He aceptado lo que pasó y quiénes son. He soltado la ira porque cargarla solo me hacía daño. Pero perdonar parece requerir arrepentimiento de su parte, y no creo que sean capaces de eso. Sofía asintió pensativa. Sigo pensando en naturaleza versus crianza. ¿Nacieron así o algo los hizo así? Y de cualquier manera, ¿qué significa eso para nosotras? Significa que tenemos opciones, dije firmemente. Su sangre corre por nuestras venas, pero sus valores no tienen que correr por nuestro corazón. Nosotras decidimos qué tipo de personas queremos ser. Un año después de la fiesta de graduación, estaba en un podio dando una conferencia sobre el impacto ambiental de la industria farmacéutica. Mientras hablaba de enfoques innovadores de remediación, vi a Sofía en el público, grabando orgullosa mi discurso en su teléfono. A su lado estaban Dr. Luis, Taylor, Zoe y un círculo creciente de amigos y colegas que se habían convertido en nuestro sistema de apoyo. El camino había sido doloroso más allá de lo imaginable. Pero ahí, de pie, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca experimenté en la casa de los Harris, un sentido verdadero de pertenencia, no basado en cumplir expectativas, logros o vínculos de sangre, sino en respeto mutuo, valores compartidos y cuidado auténtico. Mis padres me habían visto como un problema a resolver, una amenaza que eliminar. Intentaron envenenar no solo mi cuerpo, sino mi espíritu, mi independencia, mi sentido de identidad. Al elegir luchar y negarme a ser víctima o villana en su narrativa, descubrí mi propia fuerza y propósito. La herencia que me dejó mi abuela era valiosa, pero su verdadero regalo había sido creer en mi capacidad de romper el ciclo tóxico. Esa fe me salvó la vida y ahora está formando mi futuro. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de relaciones familiares tóxicas? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para seguir adelante? Espero que mi historia te recuerde que la sangre no le da derecho a nadie de hacerte daño y que, a veces, las familias más amorosas son las que elegimos crear nosotras mismas. Si esto te resonó, por favor da like y suscríbete para escuchar más historias de supervivencia y renovación. Y recuerda, el antídoto más poderoso contra el veneno es la verdad. Gracias por escuchar mi historia.